¿Sabías que en los últimos 500 años, más del 90% de las poblaciones indígenas de América desaparecieron debido a enfermedades, guerras y la colonización? Este dato impactante nos invita a reflexionar sobre la rica historia y cultura de estas comunidades, muchas veces ignorada, y a explorar las lecciones que pueden ofrecernos. Antes de continuar, suscríbete si aún no lo estás y comenta la palabra interesante para saberlo. Los nativos americanos han sido los guardianes del continente desde tiempos inmemoriales. Antes de la llegada de los colonizadores europeos, estas comunidades estaban profundamente conectadas con su entorno, desarrollando sociedades complejas y sostenibles en armonía con la naturaleza. Su historia no solo es vasta, sino también profundamente enriquecedora, con raíces que se extienden miles de años en el pasado. Desde las heladas regiones árticas hasta las selvas tropicales de América del Sur, los nativos americanos crearon formas de vida que se adaptaban perfectamente a los recursos y desafíos de su entorno. En América del Norte, por ejemplo, los pueblos del noreste se destacaban por sus habilidades agrícolas y su conocimiento sobre los ciclos estacionales. En las grandes llanuras, los pueblos nómadas como los Sioux y Cheyenne desarrollaron una cultura centrada en la caza del bisonte, un animal que no solo era fuente de alimento, sino también un símbolo espiritual. Por otro lado, las civilizaciones de América Central y del Sur, como los mayas, aztecas e incas, dejaron un legado cultural extraordinario. Los mayas, por ejemplo, desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica y avanzados conocimientos astronómicos. Los aztecas construyeron Tenochtitlán, una ciudad que asombró a los colonizadores españoles por su tamaño, organización y belleza. Los incas, en los Andes, dominaron la ingeniería, creando terrazas agrícolas y caminos que conectaban su vasto imperio. La espiritualidad jugó un papel crucial en la vida de los nativos americanos. Muchas tribus compartían una cosmovisión que veneraba a la naturaleza como un ente sagrado. Cada elemento natural, ya fuera un río, una montaña o un animal, era considerado como un ser con espíritu propio. Estas creencias no solo guiaban sus prácticas religiosas, sino que también influyeron en su forma de vivir y de relacionarse con el entorno. El contacto con los europeos a partir del siglo XV marcó el inicio de una era de desafíos sin precedentes para estas comunidades. Las enfermedades traídas desde Europa, como la viruela, el sarampión y la gripe, diezmaron a millones de nativos americanos. Según algunos estudios, más del 80% de la población indígena pereció en los primeros 100 años tras el contacto. A pesar de estas tragedias, las comunidades nativas americanas lograron preservar su esencia cultural y espiritual. Hoy en día, sus tradiciones continúan siendo una fuente de inspiración, no solo para las generaciones actuales de indígenas, sino también para quienes buscan aprender de su conexión con la naturaleza y sus principios de vida sostenible. El legado de los nativos americanos está lleno de secretos sorprendentes que muchas veces han sido ignorados o malinterpretados. Sus logros abarcan desde avances en agricultura y medicina hasta sistemas políticos y espirituales que siguen siendo relevantes hoy en día. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia indígena es su conocimiento avanzado de astronomía. Las culturas indígenas de América del Norte, como los pueblos de Cahokia en el actual estado de Illinois, construyeron enormes montículos alineados con los movimientos del Sol y las estrellas. Estos montículos, conocidos como Woodhenge, funcionaban como calendarios que les permitían rastrear los solsticios y equinoccios, guiando sus ciclos agrícolas y ceremonias religiosas. En el suroeste de América del Norte, los Anasazi desarrollaron impresionantes estructuras arquitectónicas, como las viviendas en acantilados de Mesa Verde, en Colorado. Estas construcciones no solo ofrecían protección contra el clima extremo, sino que también eran espacios sagrados donde se realizaban rituales. Los Anasazi, al igual que otras culturas indígenas, dejaron evidencia de un profundo respeto por su entorno, creando comunidades sostenibles que coexistían con la naturaleza. Otra contribución notable de los nativos americanos es su conocimiento agrícola. Cultivos como el maíz, los frijoles, las calabazas y los tomates fueron domesticados por pueblos indígenas hace miles de años. El sistema conocido como las Tres Hermanas,
que combina el cultivo de maíz, frijoles y calabazas, es un ejemplo de cómo las técnicas agrícolas indígenas eran ecológicamente sostenibles y altamente productivas. Los conocimientos medicinales también son un aspecto sorprendente de la cultura indígena. Muchas tribus usaban plantas medicinales para tratar enfermedades comunes. Por ejemplo, la corteza del sauce, utilizada por los nativos americanos para aliviar el dolor, contiene salicina, un compuesto que sirvió de base para la creación de la aspirina moderna. Las tradiciones espirituales y culturales de los nativos americanos están llenas de simbolismo y profundidad. Las ceremonias, como las danzas del sol y las ceremonias de purificación con humo sagrado, reflejan una conexión espiritual con el cosmos y la tierra. Estas prácticas no solo eran eventos religiosos, sino también momentos de unión comunitaria y de reafirmación de identidad cultural. Las historias orales también tienen un lugar destacado en las culturas indígenas. Los relatos transmitidos de generación en generación no solo explicaban fenómenos naturales, sino que también enseñaban valores y lecciones de vida. Por ejemplo, las leyendas de los navajos sobre el coyote, una figura astuta y a menudo engañosa, transmiten lecciones sobre el equilibrio entre el bien y el mal. Además, las comunidades indígenas tenían sistemas políticos avanzados. La Confederación Iroquesa, formada por 6 naciones, es un ejemplo destacado. Este sistema democrático, que incluía a mujeres en roles de liderazgo y toma de decisiones, inspiró a los padres fundadores de los Estados Unidos en la creación de su propia constitución. A lo largo de 5.000 palabras, se podrían explorar innumerables aspectos de las culturas indígenas, desde sus complejas estructuras sociales hasta sus innovaciones en ingeniería y arte. Este legado continúa siendo una fuente de orgullo e inspiración para las comunidades nativas americanas de hoy. La historia de los nativos americanos también está marcada por siglos de desafíos y conflictos. La llegada de los europeos en el siglo XV desencadenó una serie de eventos que transformaron drásticamente sus vidas. Uno de los mayores desafíos fue la propagación de enfermedades traídas desde Europa. Estas epidemias, como la viruela y el sarampión, se propagaron rápidamente entre las comunidades indígenas, causando la muerte de millones. Las enfermedades no solo diezmaron poblaciones, sino que también desestructuraron sus sociedades, dejando un impacto duradero. La colonización trajo consigo la expropiación de tierras y el desplazamiento forzado. Durante el siglo XIX, el gobierno de los Estados Unidos implementó políticas como la Ley de Traslado Forzoso de Indígenas, que obligó a miles de personas a abandonar sus hogares ancestrales. Este desplazamiento, conocido como el Camino de Lágrimas, fue especialmente devastador para los Cherokees, que perdieron a miles de sus miembros en el proceso. Otro desafío significativo fue la asimilación cultural forzada. En las escuelas residenciales, los niños indígenas eran separados de sus familias y obligados a abandonar sus lenguas y tradiciones. Estas instituciones buscaban civilizar a los nativos, pero en realidad causaron profundas heridas psicológicas y culturales que todavía resuenan en las comunidades indígenas actuales. A pesar de los numerosos desafíos, las comunidades nativas americanas han mostrado una resiliencia extraordinaria. En las últimas décadas, han surgido esfuerzos significativos para recuperar su herencia y revitalizar sus tradiciones. Un aspecto clave de esta revitalización es la preservación de las lenguas indígenas. Muchas tribus han establecido programas de educación para enseñar a las nuevas generaciones a hablar su lengua materna. Por ejemplo, los navajos han desarrollado materiales educativos en su idioma, lo que ha llevado a un resurgimiento del orgullo lingüístico. La cultura también ha experimentado un renacimiento. Las ceremonias tradicionales, como las danzas del sol, las reuniones en tipis y las ceremonias de purificación, han vuelto a ocupar un lugar central en la vida comunitaria. Estas prácticas no solo fortalecen la identidad cultural, sino que también promueven la sanación espiritual. En el ámbito legal, muchas tribus han luchado por recuperar tierras y preservar sitios sagrados. Estas victorias legales han sido fundamentales para garantizar que las futuras generaciones tengan acceso a los lugares que son esenciales para su identidad cultural. Además,
Las universidades y colegios indígenas están desempeñando un papel crucial en la educación y el empoderamiento de los jóvenes nativos. Estas instituciones ofrecen programas diseñados específicamente para abordar las necesidades de las comunidades indígenas, fomentando el liderazgo y el desarrollo cultural. La historia de los nativos americanos es un testimonio de fortaleza, sabiduría y resiliencia. Desde sus impresionantes logros culturales hasta su lucha por preservar su identidad, estas comunidades han dejado una huella imborrable en la historia del continente. Al aprender sobre su legado, no solo honramos su memoria, sino que también nos enriquecemos con las lecciones que nos ofrecen para el presente y el futuro. Investiga más sobre la historia de los nativos americanos y mira videos relacionados para entender mejor su legado.